¿Qué tal? Hoy vamos a hacer una exploración a fondo de la historia de un microorganismo bastante famoso y a veces peligroso en los alimentos: Listeria monocytogenes. Veremos cómo han ido evolucionando las regulaciones y normas desde su descubrimiento hasta nuestros días. Haré un recorrido por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Japón y también los esfuerzos internacionales, como una línea de tiempo regulatoria. Es interesante ver cómo la ciencia, pero también, lamentablemente, algunos brotes trágicos y el comercio global han ido empujando y moldeando estas políticas de seguridad alimentaria. Sobre todo en el caso de un patógeno tan particular como este, que crece incluso en refrigeración, lo que lo hace especialmente complicado de controlar. Arranquemos por el principio. Antes de los años 80, ¿qué se sabía? El descubrimiento oficial de Listeria fue en 1926. Se le identificó como patógeno en animales, ovejas, ganado. Se le llamaba Bacterium monocytogenes en ese entonces. Poco después, en 1929, ya se había aislado en humanos. Y para 1933 se empezó a relacionar con enfermedades perinatales, algunas bastante serias. Pero en cuanto a regulaciones específicas para alimentos, no había nada todavía. En Estados Unidos, por ejemplo, se basaban en leyes más generales sobre adulteración de alimentos. Eran leyes generales, no algo enfocado en listeria. Era como un punto ciego en la seguridad alimentaria de ese momento. Canadá y Europa también reportaban casos, pero sin acciones regulatorias concretas. Y entonces llegan los años 80. En 1981, Canadá reporta el primer brote grande en Norteamérica ligado a alimentos. Fue por una ensalada de col. Casi al mismo tiempo, Estados Unidos empieza a enfrentar brotes muy graves. Uno en 1983 fue por leche pasteurizada. 49 casos, con una tasa de fatalidad de casi un 30%. Pero el que realmente marcó un antes y un después fue en 1985, asociado a queso fresco estilo mexicano. Se reportaron 142 casos y lamentablemente 48 muertes, incluyendo muchas pérdidas fetales. Fue un impacto muy fuerte que provocó una reacción contundente. A mediados de los 80, justo después de estos brotes, Estados Unidos adopta la famosa política de tolerancia cero. Esa política, aplicada a los alimentos listos para el consumo, RTE, implicaba que si se encontraba cualquier cantidad de listeria, el alimento se consideraba adulterado. 0 bacterias permitidas. Detección era igual a retiro del mercado. Se basaron en la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, y para 1989, el FSIS, la agencia del USDA para carne y aves, ya exigía retiros obligatorios si se detectaba en esos productos. Fue un enfoque muy reactivo y muy estricto. Con el tiempo, la ciencia avanzó, y sí hubo intentos de modernizar o ajustar esa política tan estricta en Estados Unidos con base en nuevos datos. Aunque un caso judicial importante en 1995, el de US versus Union Cheese Co., reafirmó la política de tolerancia cero, la ciencia seguía avanzando. Entre 2001 y 2003, la FDA y el USDA publicaron una evaluación de riesgo conjunta que demostró algo clave: que el riesgo no era el mismo para todos los alimentos ni para cualquier nivel de la bacteria. Señalaba que niveles bajos, por ejemplo, menos de 100 unidades formadoras de colonias, UFCG, en alimentos donde Listeria no puede crecer, representaban un riesgo realmente insignificante. Esto sugería que la tolerancia cero quizá era excesiva en algunos casos. Estudios como el de Chen y su equipo en 2003 también apoyaban esa idea. El riesgo dependía mucho del potencial de crecimiento y de la dosis ingerida. Pero ¿por qué no cambió la política? En 2003, la industria pidió formalmente que se alinearan con estándares internacionales como los del Codex Alimentarius, que ya empezaban a basarse en el riesgo. La FDA rechazó esa petición, aunque se redactaron borradores de guías entre 2007 y 2008 que mencionaban criterios diferentes según el riesgo. Nunca llegaron a ser políticas oficiales. Posiblemente por la historia de brotes, la percepción pública y el temor a litigios. Es complejo cambiar algo tan arraigado. Mientras tanto, fuera de Estados Unidos, el panorama internacional tomó un rumbo muy distinto. La evaluación de riesgo de la FAO y la OMS, a través del comité GEMRA y publicada en 2004, fue muy influyente a nivel global. Ese informe destacó la importancia de la dosis ingerida y del hecho de si el alimento permite o no que Listeria crezca. Diferenciaba el riesgo. Esto sí se reflejó en las regulaciones de otros lugares. La Unión Europea, por ejemplo, publicó en 2005 el Reglamento 2073,
Ahí se exige ausencia en 25 gramos si el alimento permite crecimiento, pero se permite hasta 100 UFC por gramo si se demuestra que no habrá crecimiento durante la vida útil. Un enfoque basado en el riesgo, mucho más matizado. En el 2006 entra en vigor las regulaciones conocidas como Paquete de Higiene, donde se refuerza HACCP, aprobación de establecimientos, controles veterinarios, entre otros puntos. Luego, en 2007, el Codex Alimentarius publicó sus directrices oficiales, CEAS GL 61-2007, con un enfoque muy similar. Muchos países empezaron a seguir esa línea. Canadá formalizó en 2011 una política con 3 categorías de riesgo, alineada con el Códex. Australia y Nueva Zelanda también adoptaron criterios tipo Códex en su normativa unificada. En Asia y América Latina, Japón, tras un brote en 2001, pasó de una tolerancia cero temporal a adoptar los criterios Códex en 2014. Brasil dio un gran paso en 2019 al modernizar toda su regulación con la RDC 331 y la IN 60, adoptando plenamente el enfoque basado en riesgo. Entonces tenemos a Estados Unidos con su tolerancia cero, mientras gran parte del resto del mundo se mueve hacia criterios basados en riesgo, siguiendo el Códex. Una divergencia clara. Y eso que en Estados Unidos también hubo avances tecnológicos, como la secuenciación de genoma completo, WGS, desde 2015, que ayuda muchísimo a detectar brotes. Pero la política no cambió. De hecho, en 2017, las guías de la FDA incluso eliminaron cualquier mención a límites como el de 100 UFC, reafirmando la tolerancia cero. Los brotes asociados a alimentos listos para el consumo siguen ocurriendo en Estados Unidos, ligados a diversos productos. Recapitulando, hemos visto el viaje desde el descubrimiento de Listeria, pasando por crisis que llevaron a Estados Unidos a una política de tolerancia cero muy estricta. Y cómo hoy existe una diferencia notable con el consenso internacional, que se basa más en la ciencia del riesgo y en si la bacteria puede crecer o no. Un camino muy distinto al que tomó la mayor parte del mundo desarrollado, siguiendo las pautas del Códex. Y esto nos deja pensando cómo va a evolucionar esta tensión. Por un lado, la política estadounidense muy arraigada. Por otro, el consenso científico internacional y la presión del comercio global. ¿Veremos una convergencia eventualmente o seguirán estos dos caminos separados? Esa es la gran incógnita. Lo cierto es que los avances en la comprensión de la virulencia de las cepas y del riesgo real seguirán influyendo. Es un tema para seguir de cerca, sin duda.